Ahora cambiamos de capítulo. En el capítulo 10, en la primera sección, nos vamos a introducir una nueva variable, el momento de torsión. Ese es el nombre técnicamente correcto, el libro lo llama torca, por ahí también la gente le dice torque, por ahí también se le llama par torsión, también se le llama sí, esos son como los nombres que se usan. Yo voy a estar diciendo momento de torsión porque llevo un rato diciéndolo así, a veces se me va a salir la palabra torque, porque así lo aprendí yo, pero bueno, el libro le llama torca, porque esa es la traducción al español de torque. Torque en realidad creo que viene del inglés. Pero bueno, ¿qué es esto el momento de torsión? Pensemos en una llave. Bueno, usted tiene esta llave que quiere hacer girar un tornillo o una tuerca, qué sé yo. ¿Cómo rayos usted le aplica fuerza a esa llave para que el objeto gire? Aquí tengo tres ejemplos de fuerzas. La fuerza A está muy cerca del tornillo. Entonces, si usted alguna vez ha usado una llave, y si no lo ha usado, es un buen momento para hacerlo, vas a ver que si yo agarro la llave cerca de la cabeza, me cuesta más girarlo. En cambio, si me alejo, es fácil. Entonces, la fuerza A no me sirve, no es efectiva, lo hará girar, pero me cuesta más. Ahora, necesito que la fuerza A sea más grande que las otras para que el tornillo gire. Si yo empujo la llave hacia el tornillo, como la fuerza C, la llave no gira del todo. Ahora, yo necesito empujar de manera perpendicular a la llave para que la llave gire. Entonces, la única fuerza acá, o la fuerza más efectiva acá para hacer que esta llave gire, es la fuerza B, que está lejos del punto de giro, que sería el tornillo, que aplica una fuerza perpendicular a la llave. Y esas son las dos cosas básicas que necesito, estar lejos y con una fuerza perpendicular. ¿Por qué estoy viendo aquí fuerzas si les dije que quería ver una cantidad nueva, momento de torsión? Bueno, porque el momento de torsión justamente me dice esto, me dice qué tan efectiva es una fuerza para hacer girar un objeto, ¿verdad? Entonces, analizando esta otra figura que tiene el vector, los vectores un poco mejor dibujados, tengo varias cosas. Tengo que hay un vector R azulito que apunta desde el eje de giro, ¿verdad?, hasta el punto en donde yo aplico la fuerza, ¿verdad? Aquí la fuerza está ahí, una mano en blanco, ¿verdad? Pero bueno, espero que se vea la mano que aplica una fuerza como hacia arriba, ¿verdad?, jalando la palanca como para intentar hacerla girar. Esa es la fuerza que yo le aplico a la palanca, ¿verdad? El vector R, ¿verdad?, la flecha azul, apunta entonces desde el punto de giro, que sería ahí donde la palanca está fija, hasta el punto de donde yo aplico la fuerza. Ese vector R, el azul, lo voy a llamar brazo de palanca, ¿okay? Y entonces, aquí tengo varias cosas que están sucediendo. Yo le estoy calculando componentes al vector R y le estoy calculando componentes a la fuerza, ¿okay? Aquí hay dos cosas que yo puedo hacer. Una cosa que yo puedo hacer es agarrar la componente del vector R, que es perpendicular a la fuerza, ¿verdad?, que sería esa línea rosada de abajo, que la están llamando L. L sería R por seno de zeta, ¿verdad?, donde zeta sería este ángulo que se forma entre la línea vertical de la fuerza y la línea del vector azul. Perdón, eso es phi, R seno de phi. Y entonces el brazo de palanca, ¿verdad?, el brazo de palanca efectivo que yo estoy usando es L, que lo calculo como R seno de phi, y lo multiplico por la fuerza total. Esa es una manera de obtener el momento de torsión. Es una manera de decir qué tan efectiva es esa fuerza para hacer girar esta palanca, ¿verdad? Ahora, L, que es esa parte de ahí, es lo mismo que R por seno de phi. Si yo vean en la ecuación de arriba, yo tengo que el momento de torsión tau, esa t pequeñita en realidad es una letra griega, es tau. Tau, el momento de torsión tau, es F por L, ¿verdad?, la magnitud de la fuerza por L. Pero L es R seno de phi. Ahora, si yo veo el vector de fuerza, el ángulo phi se forma ahí, como se puede ver, entre la componente radial que sigue la dirección de R y la magnitud de la fuerza. Eso quiere decir que
la componente radial, tal y como se muestra ahí, va a tener F coseno de phi, mientras que la componente tangencial, esto va a generar un movimiento circular, va a girar en torno al centro, entonces ese punto P va a girar. Ahí hay una parte de la fuerza que va de forma tangencial a ese círculo. Esa parte de la fuerza la llamo fuerza tangencial y la calculo como F seno de phi. O sea que ahí arriba, donde yo tengo R, F seno de phi, lo que en realidad tengo es la fuerza tangencial por el tamaño del vector R. Entonces básicamente tengo dos formas, o en realidad tengo tres formas de calcular el momento de torsión. El momento de torsión tau. El momento de torsión tau lo puedo calcular como la magnitud de la fuerza multiplicado por la parte del brazo de palanca que es perpendicular a la fuerza. O puedo agarrar la parte de la fuerza que es perpendicular a la magnitud del brazo de palanca. O puedo agarrar la magnitud del brazo de palanca, la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo phi. Que el ángulo phi, vean que es el que se va a formar entre, si yo sigo la dirección del radio, ¿verdad?, el brazo de palanca, y la dirección de la fuerza, ¿verdad? Entonces el ángulo entre la línea azul, ¿verdad?, la flecha azul, y la fuerza roja que va hacia arriba, ese ángulo es phi. Entonces si yo agarro brazo de palanca, fuerza y seno del ángulo phi, obtengo el momento de torsión. Y ese es el que más voy a estar usando, ese es el que voy a repetir una y otra vez, porque es el más general. Las otras dos me sirven si por algún motivo en el problema yo no puedo calcular la fuerza en general, o no puedo calcular el ángulo en general, o solo conozco la parte, ¿verdad?, en cuanto a las dimensiones del problema, solo sé cuál parte del brazo de palanca es perpendicular al movimiento, ¿verdad?, perpendicular a la fuerza. Entonces esas otras dos formas me sirven para calcular algunos ejercicios. En general, la forma más general es R por F por seno de phi. Y si se acuerdan, espero que sí, bueno, no me acuerdo si yo se los enseñé, creo que sí, que lo comentamos. Bueno, aquí está la ecuación en grande, ¿verdad?, el momento de torsión o la magnitud de la torca, tau, es igual a la parte de la fuerza, la magnitud de la fuerza por la parte del brazo de palanca que es perpendicular a la fuerza, o el brazo de palanca por la fuerza por el seno de phi, o la parte de la fuerza que es tangencial por el radio. Ahora tenemos esas tres formas de calcularlo, pero si se acuerdan, lo que les iba a decir es que esto es el producto cruz. ¡Yay! Okay, entonces todo lo que vimos al inicio del curso del producto cruz ahora aplica. Si no se acuerdan, me avisan y lo estudiamos a profundidad. La idea básica es que tengo la magnitud del primer vector R por la magnitud del segundo vector F por el seno del ángulo entre ellos, y eso me da el tamaño de este vector momento de torsión. ¿Cómo calculo la dirección? Sigue la misma dirección que el ángulo. Si la fuerza hace que el objeto gire en contra de las manecillas del reloj, el momento de torsión es positivo. Si la fuerza hace que el objeto gire con las manecillas del reloj, el momento de torsión es negativo, ¿verdad? Entonces vean que aquí me dicen en la figura arriba, el momento de torsión apunta hacia afuera de la pantalla, de la página. O sea, lo podría ver como que apunta hacia afuera de la pantalla. Eso es porque el giro que esta fuerza le va a imprimir, era la palabra que andaba buscando. El giro que la fuerza le imprime a esta palanca va a ir en contra de la manecilla del reloj. Entonces ese momento de torsión va a ser positivo. Su pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Aquí está, ¿verdad? Si yo quiero ver la regla de la mano derecha, tengo que el brazo de palanca va hacia donde apunta la fuerza apunta hacia afuera de la pantalla, entonces esta tuerca hace que el tornillo gire en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? La llave iría en contra de las manecillas del reloj, es más fácil ver la llave como gira, como todo objeto, como un objeto. Entonces el pulgar apuntaría hacia arriba. Una vez que yo cierro el puño en la dirección que eso gira, el pulgar queda hacia arriba, entonces el momento de torsión queda hacia arriba. Si yo lo hago girar hacia el otro lado, ¿verdad? Vean que ahora el momento,
perdón, el brazo de palanca va hacia la derecha de la pantalla, la fuerza va hacia afuera de la pantalla, entonces eso va a hacer que eso gire como las manecillas del reloj. El momento de torsión va hacia abajo. ¿Okay? Entonces aquí están las dos, ¿verdad? La regla de la mano derecha sigue aplicando, siempre que hay un producto cruz, la regla de la mano derecha aparece. Todo lo que hemos visto hasta el momento que tiene la regla de la mano derecha es porque hay un producto cruz por ahí. Si no les mencioné cuál fue el producto cruz es porque no hace falta, ¿verdad? Podemos vivir sin eso por el momento. Pero bueno, entonces hay productos cruces en todo esto. Y el pulgar entonces me da la dirección de la fuerza, del momento de torsión. Entonces no hace falta calcular el producto cruz como un producto vectorial. Simplemente si tengo la magnitud del radio, la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo es suficiente. Vamos a ver suficientes ejercicios de esto. Y la regla de la mano derecha, o la idea esta de contra las manecillas del reloj positivo a favor de las manecillas del reloj negativo, esa idea me va a permitir darle la dirección, ¿verdad? Positivo o negativo.